biografía de este mentor del espiritismo francés, Gabriel Delaine, el apóstol del espiritismo científico. Empezamos con un pensamiento de él. Nada de lo que es hecho a favor de la gran causa espírita puede estar perdido. Gabriel Delaine. La siguiente, por favor. Gabriel Delaine es el espírita convicto que abrazó con tesón y alegría el ideal espírita, siendo su contribución al movimiento espírita francés y mundial invaluable, y sus aportaciones en el campo experimental de la ciencia espírita son valiosas e importantes. Dio continuidad al desarrollo de los principios espíritas, confirmando y demostrando la realidad de la supervivencia del alma, la reencarnación y las explicaciones científicas y racionales de numerosos fenómenos mediúnicos que venían a confirmar y a demostrar la existencia del alma, sus facultades, su interrelación entre los vivos y los mal llamados muertos. La tercera, el espiritismo francés tuvo tres grandes apóstoles, a saber, Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, León Denis, divulgador y continuador en el desarrollo filosófico del espiritismo, y Gabriel Delaine, gran divulgador que trabajó en la demostración científica de los principios o postulados espíritas, demostrando que los hechos paranormales no tenían nada de irracional y sin fundamentos, sino que la ciencia puede constatar y demostrar estos fenómenos que parecían desafiar las leyes conocidas de entonces, cuando se les estudia sin preconceptos y bajo las condiciones que exige la ciencia psíquica o espírita, pues no se somete a los mismos principios de investigación que la materia inerte. Gabriel Delaine nace dentro de un hogar espírita, realizándose reuniones y sesiones en su propio hogar y luego en la segunda planta del negocio que sus padres tenían. Él fue testigo ocular desde la adolescencia de numerosos fenómenos paranormales en personas de su entorno que no le permitían tener dudas de la autenticidad de los mismos. La siguiente. ¿Cómo empieza su historia? Casi un mes antes que Allan Kardec publicase el libro de los espíritus en París, en el 23 de marzo de 1857, nació en París el que sería uno de los más acérrimos defensores del espiritismo científico, Gabriel Delaine. La siguiente. Pero, ¿bajo qué contexto histórico le tocó actuar y vivir? Después de la muerte de Allan Kardec, el espiritismo que él había codificado solo tuvo como defensores serios apenas raros discípulos, cuyos tímidos esfuerzos fueron entorpecidos en muchas circunstancias por una ciencia oficial apegada a las viejas fórmulas. Más allá de eso, una multitud ignorante y presuntuosa no les evitó las bromas que eran atizadas por los sofistas religiosos, siempre ocupados en hacer sombra en los cerebros humanos a fin de mejor dominarlos. En medio de ese aparente caos, o podría decirse estancamiento, surgieron dos hombres que, muy simplemente, sin estruendo, sin vana publicidad, emprendieron dar al espiritismo despreciado las bases morales indispensables para su difusión. La siguiente, por favor. Esos dos hombres fueron León Denis y Gabriel Delaine. Este hijo de Alexander Delaine, que fue un amigo de Allan Kardec y uno de sus fervorosos discípulos. Desde el punto de vista científico, los genios literarios como Víctor Hugo y Victorien Sardou, espíritas kardecianos convictos de la época, no pudieron crear
Un antiguo alumno de la escuela central iba a conseguirlo y erguir el monumento duradero capaz de proporcionar a los investigadores concienzudos todas las facilidades para proseguir en las búsquedas, muchas veces arduas, siempre delicadas, y obtener resultados realmente positivos con el método experimental tan caro y tan seguido por los científicos. La siguiente. Es importante mencionar que, al contrario de Allan Kardec y de León Denis, Gabriel tuvo una gran dicha de nacer en el seno de una familia espírita y de esa manera recibir las enseñanzas y los consejos que la doctrina nos proporciona desde muy pequeño. Provenía de una familia humilde. Alexandre Delaine y María Alejandrina Diderot, sus padres, tenían una pequeña droguería, a causa de la cual Alexandre tenía que viajar mucho. Y en uno de esos viajes, él conoció al espiritismo. Al escuchar a unos hombres hablar acerca de Allan Kardec, de las obras que había escrito y de los fenómenos que estaban sucediendo en París en aquel momento. Al principio, el tema le llamaba mucho la atención, pero a la vez le causaba un cierto recelo. Al volver de viaje, se lo contó a su esposa, que tenía algunos conocimientos espiritualistas, la siguiente, y ésta le convenció de que adquiriese el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Los leyeron y se quedaron tan interesados por todo aquello que decidieron ir inmediatamente a conocer a su autor. La siguiente. Así lo hicieron. Se presentaron en la casa de Allan Kardec y fueron recibidos muy amablemente por el matrimonio rival. Conversaron durante largas horas sobre las obras, sobre las experiencias personales de María Alejandrine. Allan Kardec les convida entonces a una reunión en la Sociedad Parisiense de Estudios Espírita, y allí descubrieron la facultad de Marie, que era una medium psicógrafa mecánica, pasando a ser ella desde ese momento una de las mediums que ayudó a Allan Kardec en sus investigaciones sobre el espiritismo y en la elaboración de las demás obras de la codificación. Pero no solo ella se convirtió en una gran trabajadora del espiritismo. Alexander aprovecha todos los viajes que tenía que hacer debido a su trabajo para divulgar la doctrina allá por donde tuviera que ir. Y durante 40 años fue un director de centro espírita, en un centro espírita en París, investigador y divulgador entusiasta de nuestra doctrina, que abrazó con ardor y espíritu de servicio la causa espírita. La siguiente. Gabriel, el espíritu misionero, no deja de tener sus pruebas y expiaciones. Siempre tuvo una salud delicada. Siendo muy pequeño tuvo un absceso en el ojo izquierdo, que con el paso de los años dio lugar a una infección progresiva hasta quedar ciego al final de su vida. Igualmente, su capacidad motora se vio seriamente dañada cuando a la edad de 33 años, durante la boda de su hermano Ernesto, sufrió de ataxia, una perturbación de un desorden nervioso que es reflejo de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Esto dificultó su manera de andar y de deambular, y con el paso de los años terminó en una parálisis de los miembros inferiores, viéndose obligado a caminar primero ayudado por unos bastones y más adelante en una silla de ruedas. Aunque, a pesar de los continuos dolores que padecía y de la dificultad para trasladarse de un sitio a otro, Delaine jamás abandonó su trabajo como adepto de nuestra doctrina. Nuestro personaje fue creciendo en un hogar espírita y desde la adolescencia fue involucrándose en las actividades espirituales que se realizaban en su propio hogar y en el lugar de trabajo de sus padres. Ya trabajando en una empresa llamada POP, donde laboró durante muchos años. Él ya era un espírita militante
haciendo proselitismo entre sus compañeros. La siguiente. A la edad de 19 años, recién terminado su bachillerato en matemáticas, Gabriel ingresó en la Escuela Central de Artes y Manufactura, pero debido a problemas económicos familiares, no pudo terminar sus estudios. Comenzó a trabajar como ingeniero en la compañía de aire comprimido y de electricidad Pop, donde estuvo laborando hasta el año de 1892. Él nunca se casó, pero tuvo una leal compañera de su vida de misionero, su prima Matilde Peyle, quien durante 30 años se encargó de él por su frágil salud y minusvalía, acompañándole en sus actividades en pro de la causa y empujando su silla de ruedas cuando así fue necesario. La siguiente. Su primer acto público de importancia como militante espírita fue a los 23 años, en el año 1880, en el acto conmemorativo de la desencarnación de Allan Kardec, resaltando en su discurso la importancia de estudiar y analizar la parte científica del espiritismo para que la doctrina estuviese bien cimentada en hechos confirmados que corroboraran los postulados espíritas. En el año de 1882, los dirigentes de los grupos espíritas parisinos, presididos por Pierre Ley-Marie, el editor de las obras de Allan Kardec, y con Gabriel Delaine como secretario, ellos, unidos a un grupo de espíritas belgas, formaron la Federación Espírita Franco-Belga, que fue el primer grupo después de la desencarnación de Allan Kardec de formar una federación, un grupo cohesivo en base a los mismos principios. Esta federación fue convertida un año después en la Federación Espírita Franco-Belga Latina, incluyendo a España, a Italia y otros países. El movimiento de unificación de los grupos espiritualistas dispersos empieza en ese momento a unirse para fortalecer a los movimientos nacionales e internacionales. En la unión está la fuerza para la propagación de nuestra libertadora doctrina. Por esa razón, Gabriel y Alexander Delaine formaron ese mismo año en su país, Francia, la Unión Espírita Francesa, para una mejor organización y promoción del espiritismo. La siguiente, por favor. Gracias a una donación recibida providencialmente por la médium inglesa Elizabeth de Esperán y unido al apoyo de su padre, Gabriel pudo fundar la revista espírita L'Espiritisme, que por la calidad de la misma ayudó a convencer a gran número de contemporáneos, convirtiéndose uno de estos lectores en un gran mecenas de la misión de Gabriel Delaine, cediéndole él una villa y dándole una renta para que él pudiese dedicarse en cuerpo y alma a la divulgación de la doctrina revelada por los espíritus superiores. Dicho mecenas fue Jean Mayer. En el año de 1884 fue nombrado vicepresidente de la Unión Espírita Francesa y a partir de ese momento Gabriel inicia una gran labor como conferenciante, pasando por Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra. En abril del año 1885, teniendo ya Gabriel 28 años, él publica su primera obra, El Espiritismo delante de la ciencia, que es una obra de gran valía. En esta obra el autor demuestra que el espiritismo, lejos de estar en contra de la ciencia, se afirma en ella, no existiendo incompatibilidad entre uno y otro. Expone casos comprobados experimentalmente de apariciones materializadas,
telepatía, transporte, visión a distancia y premonición, entre otros, mostrando la adopción por un gran número de científicos de la época de la teoría espírita como la única explicación general a todos los fenómenos investigados del espiritualismo de esos momentos. Él, Gabriel, aconseja la investigación seria de la mediunidad y amonesta enérgicamente a los que, por prejuicio o fanatismo, no admiten la adopción de medidas preventivas contra las mistificaciones en el campo experimental. O sea, se quería referir a los fraudes, medios fraudulentos, que dieron pie, tanto en Inglaterra como en Europa y en Estados Unidos, a que una prensa interesada quisiera desnotar el espiritismo, y los negadores siempre de estas verdades tuvieron argumento en base a estas mistificaciones que existieron. Por eso llamaba la atención de que se tuviese cuidado para no caer en ese desliz. Es interesante hacer resaltar que en esa época, en septiembre del año 1885, es cuando León Denis publica El porqué de la vida, también su primera obra. Pero ambos espíritas, ambos continuadores del espiritismo en Francia, dan a la luz pública sus obras en ese momento, pero realmente en el año 1883, en la Unión Espírita Francesa, ellos ambos fueron descollando y eran admirados y respetados por su erudición y por la alta calidad humana de ambos. Surge, después de estas dos primeras obras, tanto de León Denis como Gabriel Delaine, surgen en ese momento los discípulos continuadores de la doctrina, siendo la contribución de ambos muy importante en la divulgación, a través de conferencias por toda la geografía de Francia y de otros países, así como también fueron grandes sus obras espíritas durante su vida, siendo sus trabajos considerados dentro de las obras clásicas del espiritismo, después de la codificación de Kardec y de las obras complementarias de Kardec. En ellas se trata de dar continuidad en el desarrollo filosófico y científico de los postulados espíritas, pues el libro de los espíritus es como una condensación, un resumen, que no podía abarcar todos los detalles ni todo el desarrollo de esas ideas. He aquí los continuadores. En el año 1892 desencarnó su hermano Ernesto, espírita militante y gran amigo de León Denis, y al año siguiente muere su madre, que era un gran apoyo para los Delaine. Ambas muertes fueron un duro golpe emocional para Gabriel, acostumbrado a vivir y a trabajar en un ambiente de amor y armonía familiar, ya haciéndose más marcada la minusvalía de nuestro personaje. Y todos en esa familia eran entusiastas trabajadores del espiritismo. En el año de 1892 renunció al trabajo en la compañía Pott y se convirtió en representante de una casa comercial y debía viajar continuamente, aprovechando esta circunstancia para su labor divulgativa, para su difusión, haciéndolo en Francia, Bélgica y en el norte de África, en el área francófona del norte de África. Gabriel y su padre continuaron trabajando en la difusión del espiritismo. En el año 1896 apareció el primer número de la revista científica moral del espiritismo, fundada por él, Gabriel, donde él recogía los trabajos de numerosos autores y naturalmente de él mismo. Desde ese momento, que cuando ya tenía él 39 años, dejó totalmente su actividad comercial y se dedicó completamente a la labor que abrazó como misionero dentro de la labor espírita. La siguiente, por favor. En la conmemoración anual de la desencarnación de Allan Kardec,
dictó en Lyon, la ciudad natal del maestro, su famosa conferencia titulada La fuerza psíquica, que sería publicada luego en un opúsculo. Para aquellos tiempos, Héctor de Ville funda en París la Universidad de Altos Estudios, compuesta por las facultades de Ciencias Magnéticas, de Ciencias Herméticas y de Ciencias Espíritas. Gabriel asumió la responsabilidad de la dirección de esta última, la espírita, y los cursos se dictaron en la Federación Espírita Francesa, formándose ahí numerosos estudiosos e investigadores de la causa espírita. En este periodo se publican varias de sus obras doctrinarias que hasta hoy han contribuido al patrimonio cultural de la doctrina. El fenómeno espírita, la siguiente, apareció en este año, 1896, y contiene los testimonios de intelectuales de diferentes países de gran valía, donde se ocupa sobre los temas espíritas, afirmando categóricamente la legitimidad de los fenómenos y hechos paranormales. Entre ellos se destacaba el físico inglés y químico William Crookes, inventor, experimentador y descubridor del talio, quien al referirse a los fenómenos espíritas dijo: yo no digo que es posible, digo que existe. Y el escritor francés Victor Hugo también expresó: evitar el fenómeno espírita, negar la atención a que tiene derecho, es negar la verdad. La siguiente, por favor. Un año después, publica La evolución anímica, donde presentó un estudio general de la vida de los seres orgánicos, un análisis minucioso de la estructura del periespíritu y de sus propiedades funcionales, al que definía como el estatuto de las leyes que rigen la evolución orgánica. Analiza la memoria y las personalidades múltiples por la reencarnación, y hacía un trabajo de integración del concepto evolucionista presentado por Darwin y por Wallace y la filosofía palingenésica sustentada por el espiritismo. Luego, en el año 1898, los espíritas parisinos conmemoran los 50 años del espiritismo con 2 conferencias públicas a cargo de estas 2 grandes figuras, Leon Denis y Gabriel Delaine. Simultáneamente aparece su obra Investigaciones sobre la mediunidad, como resultado de su larga experiencia en ese campo. Y en junio de ese mismo año, gracias a su renombre como conocedor de la doctrina y como gran orador, Gabriel Delaine se acreditó como delegado de la sección francesa en la Federación Espírita de Londres, donde hubo un gran cónclave, y representó también a la Unión Kardecista Italiana en un importante congreso internacional realizado en Londres, donde presentó un extenso y profundo trabajo sobre la vida sucesiva. Debo decir que él eligió quizá este tema porque dentro del espiritismo inglés y norteamericano la reencarnación no era bien aceptada, no fue bien aceptada. Pero después la Federación Espírita Universal en Francia se transformó en la Sociedad Francesa de Estudios de los Fenómenos Psíquicos. Esta institución adquirió un gran renombre en Francia y se admite que pocas instituciones, después de la fundada por Allan Kardec, o sea, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, hicieron un gran esfuerzo tan grande para desarrollar y extender el conocimiento espírita. Desde allí, Delaine se dedicó a su apostolado y se declaró un decidido adepto del estudio racional y científico. Su extraordinaria memoria y su gran erudición le permitieron formar experimentadores espíritas de primera categoría, examinar cuidadosamente los fenómenos producidos por los médiums y presentar en todos los congresos internacionales que se celebraban para la época los resultados de sus trabajos e investigaciones científicas. La siguiente.
En el año 1899, como fruto de sus investigaciones, presentó el libro El alma es inmortal, donde realizó un estudio minucioso del periespíritu, su demostración experimental y la comprobación de la inmortalidad del espíritu. El Congreso Espírita Internacional, reunido en el año 1900, bajo la presidencia ejecutiva de León Denis y con la presidencia honoraria del respetado naturalista inglés Alfred Russel Wallace, se convirtió en un hito para el espiritismo. Gabriel formó parte de la comisión encargada de preparar los trabajos que se presentarían en ella. Él mismo debería elaborar un relato sobre la reencarnación, pero luego de pronunciar el discurso de apertura, su mala salud le impidió asistir a la presentación de los trabajos, incluso del suyo propio. Un año después, en 1901, desencarnó Alexander Delaine a los 71 años y con un gran haber de 4 décadas dedicadas a la difusión e investigación de la doctrina espírita. Esta separación le causó a Gabriel un gran dolor y durante el resto de su vida recordó con agradecimiento el apoyo moral, y no solamente moral, sino material, brindado por su padre, para que él pudiese trabajar sin traba en la misión que había abrazado. Ya teniendo él tan mala salud, ese apoyo de su padre fue importante. Al poco tiempo adoptó, después de desencarnado de su padre, al poco tiempo adoptó una niña abandonada, que se llama Susanne Rebotin, de solo 7 meses, de nacionalidad suiza, cuando Suiza era pobre, a la que cuidó con la ayuda de su prima Mathilde Taylor, siempre muy cercana a su familia y desde entonces dedicada a la atención de ambos. En la siguiente, sí. En el año 1905 presentó en Lieja, Suiza, su trabajo La esterilización del pensamiento y viajó luego a Argel, donde en compañía de un gran amigo, el profesor Charles Richet, asistió a experiencias donde intervenía el conocido medium de efecto físico apellidado Miller. Su salud empeoró notablemente en los siguientes 10 años. Su marcha era muy difícil, caminaba arrastrando los pies con gran sacrificio y dolor que lo obligaban a usar muletas. A pesar de todo eso, no perdía su deseo de trabajar, su cordialidad con todo y su habitual jovialidad. En el año 1911 se dedicó a trabajar en 2 volúmenes que serían su obra maestra. La siguiente, sí. Las apariciones materializadas de los vivos y de los muertos, en 2 volúmenes. Los extensos trabajos de Delaine sobre la reencarnación culminaron en 2 obras aparecidas luego en el año 1924, la primera titulada Documentos que sirvan al estudio de la reencarnación, con 50 casos demostrativos, y la segunda con el título La reencarnación, más conocida, una obra de alto valor histórico, doctrinario y científico. En el año de 1925 desencarnó su prima Matilde y toleró el gran dolor con la fuerza que siempre le había caracterizado. Delaine tenía 68 años y su enfermedad no le impedía trabajar aún con esas grandes dificultades. A pesar de esto, a pesar de todo esto, se desempeñó como secretario del Congreso Espírita Internacional celebrado en París en el año 1925, en el que León Denis fue presidente y que reunió a todos los destacados espíritas como Jim Meyer y Arthur Conan Doyle, inglés. Comenzó entonces la preparación de sus 2 nuevas obras, Oigamos a los muertos y Sobre la idioplastía, en colaboración con 2 amigos espíritas. Ya el problema de visión le estaba afectando demasiado. El 12
febrero del año 1926, su estado de salud se agravó. Se quejaba de sofocación, pero conservaba su plena conciencia. 2 días después, algo recuperado, recibió a un joven que pedía su orientación con relación a algunos fenómenos que hacían suponer una enfermedad mental en una prima suya. Delange le explicó durante 2 horas la mediunidad de escritura que manifestaba la joven, y luego, muy fatigado y con algunos dolores, se sentó en la mesa con su hija y sus amigos para disfrutar de la comida, pero no pudo hacerlo y estaba cada vez más pálido. Arrastrándose, se dirigió a la otra habitación y después de unos minutos se oyó un golpe y un gemido, porque sus piernas ya no lo sostuvieron y cayó. Lo llevaron a su poltrona y dijo: creo que es el fin, es una advertencia. La siguiente. Su amigo Bourgeois trató de animarlo y entonces él respondió: recuerda, querido amigo, que Delange no le teme a la muerte. Continuó empeorando y su hija llamó al médico, quien se esforzó por reanimarlo, pero inútilmente, porque 3 horas después finalizaba su vida encarnada. Eso ocurrió el 15 de febrero del año 1926 y tenía 69 años. Si Allan Kardec fijó los trazos esenciales, su discípulo comprendió claramente que debía asegurar una difusión cada vez más amplia con el auxilio de los trabajos rigurosamente científicos, de tal forma que la unión entre el mundo espiritual y el físico fuera cada vez más estrecha. La siguiente. Gabriel Delange eliminó del espiritismo las fórmulas dogmáticas y rígidas, apoyándolo en realidades experimentales estrictamente científicas. Examinó cuidadosamente los hechos espíritas en cada una de sus modalidades, los analizó y llegó a conclusiones racionales de acuerdo a su formación positivista. Sin embargo, sus obras fueron escritas en un lenguaje sencillo y comprensible para la mayoría. Buscó el término exacto y evitó la metáfora. Por eso, en lugar de ser áridas y frías, sus obras despiertan un gran interés cada vez mayor por su estilo preciso y claro. Debo añadir estas palabras de Quintín López Gómez a raíz de la muerte de Gabriel Delange en el periódico Lumen. Él dice más o menos lo siguiente: el espiritismo había planteado y deducido una serie de principios básicos para explicar numerosos hechos en apariencia sobrenaturales, cuyo origen era el alma, su supervivencia a la muerte física y su interrelación con el mundo material. Y ahí hace hincapié Quintín López. Pero era preciso que el alma se presentara visible, tangible, que impresionaran placas fotográficas, que impresionara la parafina, el timbre eléctrico y la balanza de precisión, pues tales instrumentos no podrían alucinarse ni fascinarse, como se decía de los numerosos testigos presenciales del espiritismo experimental de la época. Y el alma, ¿qué pasó? Y el alma se presentó, el alma se materializó, el alma dejó sus huellas en la arcilla, en la parafina, en la placa fotográfica. El alma hizo vibrar los timbres eléctricos, encendió y apagó luces, transportó y formó diversos objetos, acusó su peso en la balanza de precisión, hizo pasar la materia a través de la materia, y al final, el alma, en fin, dijo quién era, de dónde venía, en qué se ocupaba y qué esperaba en lo futuro. Y estas son palabras de Quintín López, y es a Gabriel Delange, entre otros, a quien toca, usando su pericia, el método analítico y haciendo un positivismo escueto, quien saca a flote lo que se propone, o sea, a saber, la demostración experimental de la existencia y persistencia del espíritu y su evolución progresiva mediante innumerables reencarnaciones.
Quintín López nos relata que conoció a Delaine cuando la unidad de criterios entre los espiritistas, tanto en Francia como en otros países, era insoñable, cuando todo fenómeno psíquico tenía que ser por necesidad provocado por un espíritu, negando en aquel momento el animismo y todo el pasado junto a los fenómenos magnéticos. Cuando la mayoría de los espiritistas se volvieron comunicacionistas a todo trance, sin necesariamente conocer y estudiar los peligros de la mediunidad sin base en los principios codificados por Allan Kardec. Nuestro personaje desarrolla el espiritismo científico, porque era necesario esa demostración de los hechos palpables que sustentan los postulados doctrinarios y que hace notar la necesidad muy importante del estudio serio y perseverante de la doctrina espírita como un buen discípulo de Allan Kardec que él fue. Para terminar, quiero leer esta palabra siguiente de Gabriel Delaine en su obra Evolución Anímica. El día de que la ciencia se persuada de la verdad en nuestra doctrina, se operará una verdadera revolución de los métodos por ella preconizados. Las investigaciones que hoy tienen por único objeto conocer la materia, se extenderán hasta el espíritu. Entonces se abrirá una nueva era para el mundo y la humanidad, regenerada por una fe racional, avanzará a la conquista de todos los progresos que hoy ni siquiera entrevé. Antes de que esto se realice, pasará sin alguna duda bastante tiempo todavía, pero tenemos el deber de preparar el terreno a las generaciones futuras. Gabriel Delaine, escrito en Indray en el año 1895. Quiero finalizar diciendo, diciendo no sería la palabra, señalar que en obra psicografiada por Francisco Cándido Javier, como en los dominios de la mediunidad, se hace el señalamiento de que el espíritu de Aulos, que es el mentor que estudia junto a André Luis e Hilario los fenómenos de la mediunidad, en la segunda página dice que este espíritu había vivido en la Francia en los tiempos que Mesmer vivió en París y conoció el magnetismo, y que luego reencarnó rápidamente a principios de 1800 y conoció a Allan Kardec y fue un espírita de la época. Entonces vemos que como los espíritus ligados al ideal espírita continúan su labor regeneradora en el espacio. Evidentemente, para el espíritu, que somos hermanos en humanidad, no existen las fronteras. En este Aulos, en ese momento de que se escribió ese libro, tenía ya 30 años viviendo en el ambiente espiritual de lo que es hoy Brasil, como un conocedor amplio de los fenómenos espíritas que él venía estudiando del año 1700, primero como magnetismo y luego como espiritismo. Bien, pues esta es la presentación de Gabriel Delaine, su vida y su obra como un gran apóstol del espiritismo, no solamente en Francia, sino en toda la humanidad. Gracias por su atención y disculpe si ha sido larga. Gracias.